amigos, seguimos con nuestra historia de España contada en estos 102 episodios, como el nombre de nuestro canal, que pretendemos hacer de una manera sencilla. Habíamos dejado la península ibérica en manos de los musulmanes hasta la frontera del Duero, que se había establecido ahí un acuerdo no escrito para respetar a las tribus que todavía permanecían en el norte de España, probablemente porque los musulmanes tampoco pusieron especial interés en colonizar estas tierras bravamente defendidas por los astures, los cántabros o los vascos, debido a que eran mucho menos fértiles que las zonas que ya tenían en su poder en el sur y centro de la península ibérica. Los reyes de Asturias tampoco habían puesto gran interés en expandirse hasta que las crisis que fueron conociendo de los reinos musulmanes y la marcha de los bereberes, que fue lo primero que hizo que ocuparan Galicia, buscando esas tierras más fértiles de las que hablábamos, hicieron que pretendieran empezar ya esa reconquista, nombre por el que todos conocemos a la recuperación de la península por parte de sus antiguos pobladores, abriéndose hacia el sur. No lo hicieron hacia el este porque los vascos estaban defendiendo ahí con bravura su territorio, los francos también tenían intereses en los Pirineos al este, en lo que hoy es Cataluña, y comenzaron su expansión hacia el sur. Ya habían dado alguna pista, el rey García I había cambiado la capital desde Oviedo hacia León, lo cual daba idea de que tenía una clara idea expansiva ya para intentar recuperar esos territorios hasta el sur de la península ibérica. Ya habíamos comentado que los vascos y los catalanes estaban ahí respondones. Los primeros crearon su propio reino en Navarra y comenzaron a expandirse hacia el sur, al igual que los catalanes, que viendo la debilidad de los francos, empezaron a realizar la misma operación, con lo cual ya no estaban solos los asturleoneses y no tuvieron más remedio que formar equipo para intentar seguir reconquistando la península ibérica. En todo caso, tampoco las tenían todas consigo los asturleoneses, porque repoblaron la cuenca del Duero por la parte norte, pero construyeron numerosas fortificaciones a las que llamaron castillos, lo que fue el germen de la Castilla que hoy conocemos. Los castellanos tampoco parecía que tenían muchas ganas de seguir formando parte del grupo, y bastó con que apareciera un líder carismático como Fernán González para que se independizaran y crearan ese núcleo propio que en el futuro eclipsaría al resto y se convertiría en el más potente de la península ibérica, Castilla. Fueron creciendo los condados catalanes, los reinos de Navarra, Castilla, pero no se lo esperaban. Los musulmanes se recuperaron y pasaron al contraataque. Hubo que esperar. Habíamos dejado a Abderramán con los reinos musulmanes enfrentados entre sí, con muchísimos problemas, y además ahora con una nueva amenaza. Los chiitas querían acabar con el clan de los omeyas y eran una amenaza para Córdoba, para Al-Ándalus. Pero Abderramán no se amilanó. Pacificó las tribus de Al-Ándalus, se nombró jefe espiritual y reformó el ejército dado que sus tribus estaban en constantes guerras entre ellos con mercenarios. Abderramán contraatacó y los cristianos, que ya tenían dificultades para mantener a sus ejércitos debido a las precarias condiciones económicas en las que estaban, no tuvieron más remedio que esperar otro poquito para continuar la reconquista. De aquella época es el conocido verso: vinieron los sarracenos y nos murieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Pues ya tenemos ahí una Córdoba culta y fuerte, con un ejército mucho mejor preparado que el de los cristianos, debido a la influencia que ejercían Bizancio y Bagdad, eran las zonas más ricas del mundo en aquel momento. Los musulmanes continuaron su expansión hacia el norte e incluso hacia el sur, conquistando una plaza al norte de África que les permitía que les sirviera de puente para llegar a España con oro y con riquezas.
A partir de ahí los árabes empezaron a cobrar las parias, los impuestos a los reinos cristianos españoles, lo que les permitió enriquecerse y expandir su imperio por toda la península. Es curioso como años después sucedió lo contrario, cuando contraatacaron los cristianos, en ocasiones prefirieron cobrar las parias de los reinos musulmanes, era mucho más fácil que trabajar la tierra, con lo cual enriquecían sus arcas, que les permitió luego la construcción de muchos monumentos y muchas mejoras a costa de los musulmanes, que fue una de las causas que retrasó varios años el final de la Reconquista. Abderramán III continuó su obra. Córdoba era rica, tenía un buen ejército y continuaba por la península ibérica abriendo el abanico de sus fronteras y además construyendo ciudades como Medina Zahara en las afueras de Córdoba, de una gran espectacularidad. Murió con poco más de 50 años y su hijo Alacán continuó su obra. Más o menos en los mismos términos, Alacán reinó con cierta prudencia, pero se equivocó, dejándole el trono a su otro hijo, nieto de Abderramán III, que hizo que comenzara la decadencia del imperio musulmán en la península, comenzaron las divisiones y de nuevo los enfrentamientos entre las tribus que venían de África. Isán, que así se llamaba, acabó con la obra de su abuelo, Abderramán III, y se dejó gobernar por gente influyente de la corte, entre la que destacaba alguien que se iba a hacer en nuestra tierra tristemente famoso, Almanzor. Almanzor arrasó con toda la península ibérica, siendo su batalla más famosa posiblemente la conquista de Santiago de Compostela. Esto supuso una verdadera afrenta a toda la cristiandad. De hecho, como ejemplo, quitó las campanas y se las llevó a hombros de esclavos hasta Córdoba. Muchos años después, Fernando III el Santo, durante la Reconquista, las recuperó y las volvió de nuevo a Santiago, de la misma forma, por cierto, ojo por ojo, diente por diente. Todos hemos oído alguna vez que Almanzor murió en la batalla de Calatañazor. Nada más lejos de la realidad, parece ser que fue un invento cristiano años más tarde para que no quedara sin castigo la afrenta que le había hecho a nuestro apóstol Santiago. Los reinos musulmanes, los reinos de taifas tan conocidos, se instalaron en la península ibérica, lo cual provocó la decadencia absoluta de la invasión árabe. Parecía que era el momento de que los reinos de Castilla y León, los reinos peninsulares, comenzaran de nuevo la Reconquista. Pero sucedió algo que volvió a parar el proceso. ¿Qué fue? Avanzaba la Reconquista cristiana, se recuperó Toledo con Alfonso VI, pero esta afrenta ya llegaba un poco lejos y el rey de Sevilla pidió ayuda a unas tribus del desierto del norte de África que pasaron el estrecho y se instalaron en la península. Eran los almorávides. Los almorávides conquistaron Sevilla y después toda la península ibérica prácticamente. Se instalaron durante más de medio siglo en el territorio peninsular, pero también se acomodaron, venían del desierto y la vida fácil, las riquezas suntuosas y la vida de palacio hizo que se acomodaran y comenzara pronto la decadencia de su imperio. Los reinos cristianos además se habían ido recuperando y rearmando, con lo cual comenzaba de nuevo el dominio cristiano. Los reinos del norte de España seguían con sus disputas por las herencias. Era tradicional que los reyes repartieran entre sus hijos lo conquistado. Sancho III fue un rey poderoso, pero a partir de ahí los diversos repartos entre sus hijos y nietos llegaron a provocar guerras internas, como fue el caso de Alfonso VI y Sancho, que conocemos ya por la historia, que en algunas ocasiones, como durante la época franquista, se ensalzó de una manera poco equitativa. Llegamos a esta disputa que acabó con la muerte de Sancho, acusando a Alfonso VI, el famoso juramento de Santa Garea, ¿recuerdan? Acusando a Alfonso VI de la muerte de su propio hermano. Por aquí aparecieron
nobles que se enfrentaron al rey, entre los que destacó, ¿le suena el nombre?, el Cid Campeador. Las diferencias con Alfonso VI llevaron al Cid, tras su destierro, a tierras levantinas, donde reinó hasta su muerte, y Alfonso VI siguió adelante con la reconquista, al igual que el resto de reyes peninsulares, que a pesar de las disputas por los territorios debido a las herencias, siempre las herencias, continuaron presionando a los almorávides hasta hacer que el imperio de estos se desmoronara. Mientras tanto, en el norte de África, un predicador fue ganándose adeptos en las zonas montañosas, lo que sería el germen del imperio almohade, las tribus que tendrían gran importancia después en el desarrollo del proceso de reconquista. Como todos los grandes imperios, los almohades no podían mantener económicamente sus posesiones, con lo cual la única solución era abrir el territorio. Ya saben dónde vinieron, ¿no? Cruzaron el estrecho, conquistaron Sevilla y después el resto de la península ibérica. Los almohades siguieron hacia el norte, mientras los reinos peninsulares también seguían hostigando a las tropas almohades. Se encontraron cerca de Ciudad Real y los almohades destrozaron al ejército cristiano. Conquistaron de nuevo buena parte de la península ibérica y se hicieron los dueños de ella, pero siguió la reconquista. Un 16 de julio de 1212 tuvo lugar la madre de todas las batallas, las Navas de Tolosa. Aquí comenzó la descomposición absoluta del imperio almohade. Los reinos cristianos aprovecharon e hicieron su agosto y fueron reconquistando desde el este hasta el sur toda la península. Cabe destacar la obra reconquistadora de Fernando III, que conquistó hasta el valle del Guadalquivir, y quién sabe si no hubiera muerto joven, con poco más de 50 años, incluso hubiera traspasado las fronteras del sur de la península. España quedaba dividida en 5 reinos: Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, que incluía la actual Cataluña. Así se mantuvo más o menos estable durante 3 siglos aproximadamente. Y así continuó la reconquista hasta que a los musulmanes se les quedaba solamente su último reino, el Reino de Granada. Un reino de Granada que tardó en conquistarse por varias razones y por intereses de ambas partes. Los cristianos, porque las suculentas rentas que obtenían de las parias, de los impuestos que les cobraban a los musulmanes, les venían muy bien para satisfacer sus caprichos y para llenar sus arcas. Los musulmanes también preferían negociar con los castellanos antes que someterse a las tribus que gobernaban en el norte de África, con lo cual el reino de Granada perduró durante, como veremos, mucho tiempo. Con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla ya con las coronas de sus respectivos reinos en la cabeza, comenzó la reconquista de Granada, que Fernando planeó perfectamente. Dividió, creó rencillas internas entre los musulmanes, con lo cual Boabdil se enfrentó a su propio padre. Boabdil fue capturado por los cristianos, pero con astucia Fernando lo liberó para que siguieran los enfrentamientos con su padre, que tiró la toalla y se marchó. Boabdil ya era el rey indiscutible de Granada. Los reyes católicos siguieron con la ofensiva, crearon incluso una ciudad en las afueras, que todavía existe hoy, Santa Fe. Boabdil, con las divisiones internas que tenían en el reino musulmán de Granada, decidió negociar con los reyes católicos. El 2 de enero de 1492 entregó las llaves a Isabel y a Fernando. La reconquista había terminado.